Vamos a continuar con el estudio del libro de Proverbios en Mishle, capítulo 17, y estamos continuando desde el verso 4 y vamos a coger a repasar a que sea ahí los primeros versículos del versículo 4 al versículo 7, que son palabras bastante potentes, continuando con el pensamiento del rey Salomón, que es lo que nos dice: el malhechor presta atención a los labios inicuos, el malhechor, y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. Quien se burla de los pobres blasfema contra su hacedor, y el que se alegra de las calamidades ajenas no se irá sin castigo. Los hijos de los hijos son la corona de los ancianos, y la gloria de los hijos con sus padres. La palabrería no le sienta bien al ignorante, y mucho menos al labio mentiroso al príncipe. Vamos a ver algunos de estos versículos que son muy importantes, porque el sabio Salomón está indicando que en sí, en el verso 4, como hemos visto, el malhechor, la persona malévola, escucha el idioma y el chisme y el brete de la persona que miente, acepta lo que es el falso testimonio, acepta lo que es los chismes y los bretes de una persona que está escuchando. Tan culpable es el que lo cuenta, y más culpable el que se sienta para escuchar la mala lengua de la persona. Aún aquí el sabio Salomón nos da una indicación que es peor de escuchar que de decirlo, porque el que escucha está ya muchas veces destruyendo la reputación de la persona de quien se está hablando. Y dice que presta oído, mazin, parecido a lo que es maazin, el que miente y presta su oído para escuchar el hablar destructivo. Esto lo dice Rashi. Esto aparece que en Rashi usa la palabra sheker, que significa falsedades, que viene juntamente al principio y al final de este versículo. En el principio, el versículo explica que es mentiras, y la persona que lo escucha llega a ser un mentiroso, se convierte en lo que es la esencia de lo que es la mentira, un mentiroso. Y esto es lo que dice Nehemías, y cita a aquellos que explica sheker como shakron, mentiroso. Y esto explica de la abreviatura de ish sheker, un hombre, un ser mentiroso. No hay cosa peor de ver como una característica de una persona sentarse para escuchar los bretes, los chismes de los demás, y estar atento y está asumiendo, está tragando todo lo que sus oídos están oyendo. Esa persona se convierte, sin saberlo, un mentiroso o mentirosa. Verso 5. Y esto lo dice el sabio Salomón, uno por la experiencia y cómo poder parar que esto continúe. Verso 5. Dice: quien se burla de los pobres blasfema contra su hacedor, y el que se alegra de las calamidades ajenas no irá sin castigo. Muchas veces sabemos que personas pobres, como la gente dicen, la gente arrastradas, la gente pobrecito, que en sí son dignos de merced, dice que tenemos que tener cuidado cómo hablar de ellos. Aún dice que la persona que hace burla de una persona que necesita la mano para arriba, es decir, que necesita la ayuda, a llamarlo así con términos como un arrastrado, un miserable. Esas expresiones, aquí el sabio Salomón habla del que es en sí blasfemando a su hacedor. ¿Cómo uno se atreva de referirse a un ser humano que está pasando dificultades como un arrastrado, un miserable, un pordiosero? Esas expresiones están prohibidas según lo que nos indica el rey Salomón. Es blasfemar a su creador, a decir de su creación tal cosa. Está en una burla
y implica que la pobreza es por falta de inteligencia y no porque Dios mismo lo había decretado. Es decir, vamos a ser muy claros. El pobre como el rico es como resultado que Dios así lo permite. Mesudar David Rabbah explica que denigrar una persona pobre es igual a denigrar las obras de Dios. Así que uno que critica y está siempre en lo negativo, burlándose del trabajo del obrero que hace el trabajo, en sí está burlándose del Creador. ¿Cómo puede no venir cosas buenas a una persona que siempre está denigrando, poniendo abajo a lo negativo a una persona que está en la lucha de tratar de superarse? Totalmente el que se regocija de su malfortuna, eventualmente nos dice aquí el versículo, no se irá sin castigo. ¿Por qué? Porque tales expresiones es un sentido de jactarse, de jactancia, de hacerse superior que al pobre y el necesitado, el cual se regocija de la malfortuna de sus amistades, como dice aquí el Salomón, no irá sin castigo. Y no es que uno quiere desearle el castigo a nadie. Esto lo dice el rey Salomón, que el sentido de así como tú has tratado mi creación, que están en necesidad de una ayuda, y tú no has ayudado, tú no le has dado la fuerza, en vez lo derribe lo que es con palabras negativas, denigrante, todo en lo negativo, eso atrae a uno una negatividad propia porque estás en sí denigrando al creador de esa creación. Es por eso que dice el rey Salomón esto. Verso 6. Los hijos de los hijos son la corona de los ancianos. Sí, los nietos, ¿no? Y la gloria de los hijos son sus padres. Y la gloria de los hijos son sus padres. La corona de la ansiedad lo vemos de sus hijos de los hijos cuando van por el camino bueno. ¿Y qué si no van por el camino bueno? Los abuelos son honrados por causa de los nietos, dice el Rabbah. Es decir, es una cosa increíble de ver la gloria de los abuelos a través de los nietos que tienen. Si los nietos están haciendo las cosas buenas y en sí viven su vida para agradar a Dios, entonces los abuelos reciben esa gloria según el bien vivir, el bien comportar de los nietos. La gloria de los hijos de sus padres. Cuando los padres son justos, su gloria de los hijos viene a relucir como son sabios. Las escrituras nos admonestan que los padres deben casar a los hijos a la edad más temprana para que puedan tener corona y tener lo que es nietos. Y la persona debe de honrar a sus padres, aún así llegan a ser de gloria. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alargan. ¿Cómo hacerlo? Es algo muy importante. Y con mucho gusto, aunque este no es el tema de Salomón, es importante la importancia de honrar a los padres, porque en sí va a depender cómo honramos a los padres, depende en la prolongitud de nuestra vida en la tierra. La edad de los nietos son la corona de su cabeza, el orgullo de ellos, y los hijos se engullecen de sus padres y solamente se requiere honrarlo más que a sus propios abuelos. Es decir, se honra a los padres más que aún a los abuelos. No lo ha de ver. Verso 7. La palabrería no le sienta bien al ignorante y mucho menos a los labios mentirosos. Espérase. Saftat eter. Palabras del orgulloso, dice aquí Rashi. Y así como se entiende. Seguramente no estamos hablando de un hablar generoso, no. Estamos hablando de hablar de engaño, de mentira, simplemente para beneficiarse uno mismo generosamente. Rashi explica que la expresión bíblica son sinónimo con la expresión talmúdica que es kol sheken. El Targum rinde estas palabras que no beneficia al necio, porque seguro está mintiendo en su forma de hablar. La mayoría de los comentaristas definen Nahol como una persona vil,
una persona ingrata, una persona que repaga el bien con maldad. Nadiv es lo opuesto de una persona generosa y repaga el bien con mal. Es decir, una persona nadiv es una persona opuesta. Una persona que es generosa repaga bien con bien, pero una persona de este tipo repaga el bien con mal. Las Escrituras declaran que una persona vil, por lo tanto, no eleva las palabras beneficiosas para él o ella. Esto no implica que una persona generosa puede hallar lo que es un hablar de engaño para beneficiarse a sí mismo, lo que indica, es decir, que no es de su carácter. Es totalmente contrario. Si está alabando con el fin de sacar, con el fin de saquear, se puede decir. Y es por eso muy importante de entender la sinceridad y la claridad de nuestro hablar. Que nuestra intención y nuestra forma de hablar es en uno. Y es por eso que nosotros deseamos el bien a todos, no desear el mal a nadie. Un buen ojo está lleno de luz. Un mal ojo está lleno de maldad. No puede haber los dos mezclas a la misma vez, porque entonces hay algo nubloso. Les deseo mucha brajá y hazaká y vamos a continuar con este estudio de Mishle, porque de verdad, estos estudios, aun cuando yo lo doy, es para mi propio ser. Yo trato de coger lo que el Eterno me dice a mí. Usted debe hacerlo igual. Cuando está estudiando, debe de pasar un tiempo de estudio. El que no estudia no puede aprender a distinguir entre el bien muchas veces y el mal. Hagamos lo siguiente. No hagamos burla de los pobres, ni las personas que usted quizás considera miserable o un arrastrado, porque eso es blasfemar contra Dios y de su creación. Cuando usted le dice eso a un pobre, se lo está diciendo a Dios y Dios lo toma un gran ofensa a eso. Shalom, shalom, muchas bendiciones.